Hola, bienvenido a este vídeo en el que vamos a resolver el supuesto número 5 sobre operaciones financieras planteado en el segundo ejercicio de la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado el pasado 3 de abril de 2018 en el marco de la oferta de empleo público de 2017. Bien, en este ejercicio nos decían en el primer apartado que la entidad mercantil X va a acometer la construcción de un parque eólico al amparo de una autorización administrativa con una inversión inicial de 2.000 millones de euros y que el rendimiento neto anual de la inversión se espera que sea de 250 millones de euros. Cada 12 años de funcionamiento del parque eólico va a tener que acometer unos gastos de mantenimiento extraordinarios de 7 millones de euros. Para la financiación de los gastos extraordinarios se considera que habrá de constituirse, con cargo al referido resultado neto, un fondo anual constante que, colocado al 5%, permita hacer frente a dichos gastos. La financiación de la inversión se va a materializar con la aportación inicial de la empresa de 500 millones de euros y el resto mediante la emisión de un empréstito con emisión de 16.000 títulos de 100.000 euros de nominal cada uno. Los gastos de la emisión ascienden a 1 millón de euros. Los accionistas imponen como condición para realizar la operación que el rendimiento neto anual de la inversión cubra la anualidad correspondiente al empréstito previsto, los gastos de mantenimiento extraordinarios, así como una retribución anual en forma de dividendo de un 5% de la aportación inicial de la empresa al proyecto. Bien, con toda esta información nos piden que, en primer lugar, determinemos el valor de un título en el momento de la emisión, un título asociado al empréstito, y determinar la anualidad comercial constante que amortiza el empréstito. En el segundo apartado de este ejercicio nos indican que la mercantil X es titular a 1 de enero del 18 de la nuda propiedad de un préstamo concedido hace 4 años por una cuantía de 1 millón de euros con una duración total de 8 años, habiéndose pactado que los 2 primeros fuesen de carencia, amortizándose en los 6 años restantes mediante anualidades constantes y siendo el tipo de interés con el que se valoró la operación del 5% anual. En este segundo caso nos piden la anualidad que amortiza el préstamo, así como el valor del usufructo y de la nuda propiedad, sabiendo que el tanto de mercado para operaciones de cuantía y duración similares es en estos momentos del 6% anual. Vamos, que utilicemos el 6% de tipo de interés para hacer la valoración del usufructo y la nuda propiedad asociada a esta operación de préstamo. Nos dan información adicional del valor actual, el valor final de una renta de 12 términos al tipo de interés del 5%, el valor actual de una renta de 6 términos al 5%, el valor actual de una renta unitaria de 4 términos al 6% y el valor actual de una renta unitaria de 4 términos al 5%. Bien, obviamente esta información que nos están facilitando es el valor de fórmulas recurrentes, valor final o valor actual de rentas unitarias con esta estructura que vamos a tener que utilizar para hacer el planteamiento financiero de la operación y nos están facilitando el dato para evitar que tengamos que realizar todos los calculotes asociados a estas formulitas. Por tanto, vamos a empezar, primer apartado, a resolverlo. Nos informaban sobre una construcción para la cual hay que hacer una inversión inicial de 2.000 millones de euros y de la que se espera un rendimiento de 250 millones de euros. El mantenimiento de dicha construcción serán 7 millones de euros que habrá que afrontar cada 12 años. La financiación de la inversión mediante la emisión de un empréstito y se espera que el rendimiento neto anual de la inversión, es decir, estos 250 millones de euros que se obtengan, sirvan para cubrir la anualidad del empréstito, así como gastos de mantenimiento extraordinarios y un dividendo del 5% que exigen los accionistas sobre la aportación inicial. Bien, primero que se pide valor de un título en el momento de la emisión y aquí hay que empezar a desgranar la información que nos han ido facilitando anteriormente. El valor de emisión de un título va a representar el precio que se deberá pagar por cada título para obtener el montante deseado a través de la emisión de dicho empréstito. Se considera que el importe de los gastos de emisión es de 1 millón de euros, se financian junto con el importe restante de la inversión de 1.500 millones de euros mediante la emisión del empréstito. Es decir, lo que pretendemos obtener vía empréstito será el importe del 1 millón de euros de gastos más los 1.500 millones del importe de la inversión que queremos financiar. Por lo tanto, el número de títulos emitidos por el valor de emisión, que será el precio que tiene que pagar un inversor por adquirir ese título, debe cubrir el importe de la inversión restante, los 1.500 millones de euros más los gastos de emisión. Si
despejamos de esta fórmula el valor de emisión, obtendríamos un valor de emisión del 93,8125%, lo que es lo mismo 93.812 euros con 50 céntimos. Esto, lógicamente, para un valor nominal de 100.000 euros por cada título de la emisión de dicho empréstito, como nos indicaban anteriormente. Apartado B, determinar la anualidad comercial constante que amortiza el empréstito. Pues bien, tal y como se indica también en el enunciado, la anualidad comercial que amortiza el empréstito corresponderá con el importe del rendimiento neto anual restante una vez que se satisface el importe de la dotación anual del fondo de cobertura de gastos extraordinarios y el dividendo exigido por los accionistas. Rendimiento anual eran de 250 millones de euros, la dotación al fondo de cobertura de gastos extraordinarios son los 7 millones de euros que necesitamos para pagar los gastos extraordinarios cada 12 años, por lo tanto la dotación anual será el importe que se obtenga teniendo en cuenta que los 7 millones de euros debe ser el valor final de una renta en la que se impone dicha dotación anual durante 12 años al tipo de interés del 5% anual y por tanto teniendo en cuenta que este es el valor del valor final de la renta unitaria de 12 términos al 5% que se facilita en el enunciado, es uno de esos información auxiliar que nos aportaba, la dotación anual nos sale por importe de 439.777 euros con 87 céntimos. El dividendo anual de los accionistas era un 5% sobre el importe de la inversión necesaria, los 500 millones de euros que nos indicaba el enunciado, por tanto 25 millones de euros serán para el dividendo del accionista. Si detraemos de los 250 millones de euros el importe de la dotación anual que debe cubrirse más los 25 millones de euros, la anualidad comercial que amortiza el empréstito será por diferencia de 225.560.222 euros con 10 céntimos, que era lo que se nos pedía en ese segundo apartado. Parte 1 del ejercicio resuelto. Como veis, esto no es más que tener clara la información que me facilita el enunciado y organizarla para hacer calculotes hasta ahora sencillos. Pasamos a la parte 2, que nos indicaban que la sociedad es titular el 1 de enero del 18 de la nuda propiedad de un préstamo que se concedió hace 4 años por una cuantía de 1 millón de euros con una duración de 8. Se ha pactado que los 2 primeros años fuesen de carencia y se amortizará por tanto los 6 años restantes mediante anualidades constantes y el tipo de interés al que se valoró la operación del 5% anual. Nos piden anualidades que amortizan el préstamo, pues bien, para eso hay que utilizar la información esta para determinar cuál es la anualidad y en el apartado D, el segundo de esta parte 2, nos pedían nuda propiedad y usufructo asociado a dicho préstamo. Bien, esquema de la operación. Solicitamos 1 millón de euros el día 1 de enero del 14 con duración 10 años, con duración 8 años, pero nos indicaban que durante los 2 primeros no se pagaba importe alguno, es decir, 2 años de carencia total y el montante obtenido en dicho importe será el que se utilice para determinar la anualidad constante que amortizará el préstamo durante los 6 años restantes al tipo del 5% efectivo anual. Por tanto, ese millón de euros hay que trasladarlo 2 años hasta el momento 2, que sería el capital sobre el cual calcularíamos la anualidad constante durante 6 años al 5% efectivo anual. Este dato también nos lo facilita el enunciado. La anualidad constante, por lo tanto, sería esto dividido entre el valor que nos está dando el enunciado, 217.211 euros con 76 céntimos. En el apartado B nos pedía el valor del usufructo de la nuda propiedad asociada a este préstamo teniendo en cuenta que el tipo de valoración es del 6% anual. Pues bien, lo primero que hago es recordar que el valor financiero, la plena propiedad asociada en este caso al préstamo, es o incluye el valor del usufructo más el valor de la nuda propiedad del préstamo. El valor de la plena propiedad sería el valor financiero de la operación, es igual al valor del usufructo más el valor de la nuda propiedad. Pues bien, ese valor financiero como suma del usufructo y la nuda propiedad sería el valor actual de todas las anualidades pendientes del préstamo. El usufructo correspondería con la parte de los frutos asociados a la operación, es decir, los intereses derivados de la operación financiera, mientras que la nuda propiedad estaría integrada por las cuotas de amortización, la amortización del principal del préstamo. Bien, el valor financiero, por tanto, valor actual de la anualidad constante que restan por percibir en dicha fecha al tipo de interés del 6%.
6% de valoración que nos indican. Este valor actual nos lo facilita el enunciado, por lo tanto la anualidad constante que conocíamos metida en esta fórmula, teniendo en cuenta ese valor actual, nos da un valor financiero del préstamo de 752.661 euros con 68 céntimos. Para determinar el valor de la nuda propiedad debemos conocer el valor de las cuotas de amortización, las A sub K de cada periodo, y para ello hay que tener en cuenta que las cuotas de amortización de un préstamo o un empréstito francés crecen siguiendo una progresión geométrica de razón 1 más i. Por lo tanto, lo primero que hacemos es determinar el valor de A sub 5, la cuota de amortización del año 5, que será la del año 3 multiplicado por 1 más i elevado al cuadrado, 2 años, del 3 al 5. Y A sub 3 sabemos que es la anualidad del año 3 menos el interés que se genera en el año 3, y esto multiplicado por 1 más i elevado a 2. Pues A sub 5, por tanto, será 217.211,76, que es la anualidad del año 3 menos los intereses que se generan en dicho año, es decir, 1.102.500, que es el importe en C sub 2, transcurridos esos 2 años de carencia, multiplicado por el tipo de interés aplicable anual a la operación, sería el montante del interés del año 3. Ya tendríamos con esta operación la A sub 3, que multiplicado por 1,05 al cuadrado nos daría el valor de A sub 5, en este caso 178.700 euros con 65 céntimos. En segundo lugar, habría que calcular el valor actual de la renta variable en progresión geométrica de 4 términos anuales y razón 1,05, pero valorada al 6% para obtener el valor de la nuda propiedad, es decir, el valor actual de todas las cuotas de amortización pendientes. Y se obtiene una nuda propiedad de 664.859 euros con 38 céntimos. Fijaos que esta es el desarrollo de la fórmula del valor actual de una renta variable en progresión geométrica de primer término A5, que es el importe de la cuota de amortización del año 5, ese primer término de la renta variable en progresión geométrica, razón 1,05, 4 términos y 6% de valoración. Conociendo el valor de la nuda propiedad y teniendo en cuenta lo que hemos visto anteriormente, que el valor financiero del préstamo es el importe del usufructo más la nuda propiedad, conocemos el valor financiero, conocemos el importe de la nuda propiedad, despejamos el usufructo y obtenemos un valor de 87.802 euros con 31 céntimos. Este importe del usufructo también puede determinarse como a través de la fórmula de ACAR que ya hemos estudiado, en virtud de la cual el valor del usufructo será el tipo de interés dividido entre el tipo de interés de mercado, tipo de interés de valoración de la operación, del préstamo, entre el tipo de interés de mercado vigente, multiplicado por la diferencia entre el capital pendiente en dicha fecha y la nuda propiedad. Pues bien, el capital pendiente en dicha fecha, C sub 4, será el valor actual de las anualidades pendientes, que es de 178.765, por el valor actual de una renta de 4 términos al 5% de valoración, importe facilitado también en el enunciado, y obtendríamos un capital pendiente de 770.222 euros con 15 céntimos. El valor del usufructo, utilizando la fórmula de ACAR como hemos visto, sería el 0,05 de tipo de interés de valoración del préstamo de la operación entre el 0,06 de tipo de interés vigente en el mercado, tipo al cual valoramos hoy el valor del usufructo, y la diferencia entre C sub 4, capital pendiente de amortizar en dicha fecha, menos 664.859 euros con 38 céntimos, que como veíamos era el valor de la nuda propiedad que habíamos calculado anteriormente. Y obtenemos igualmente un valor del usufructo de 87.802 euros con 31 céntimos. Pues bien, hasta aquí el contenido de esta sesión. Espero que os sea de utilidad. Un saludo y mucho ánimo con el estudio.